Paco, tú que has sido técnico de desarrollo, que ahora eres alcalde, 8 años de alcalde ya, más 4 que te quedan por delante. ¿Cómo has convalidado esos aspectos técnicos y políticos y cómo lo has llevado? Hay un proceso quizás natural que hacer en esto cuando se pasa del ámbito técnico a la responsabilidad política, ¿no? Tú, que también tienes responsabilidad técnica desde hace mucho tiempo, sabrás, cuando eres técnico piensa que las cosas no salen mejor y no se hace más porque los políticos no tienen capacidad para hacerla mejor, o porque los políticos no tienen voluntad de hacerla, o porque, bueno, tienen otras preferencias, ¿no? Cuando das ese salto a la responsabilidad política, pues descubres que las cosas no son tan así tampoco, ¿no? Y que por mucho que la voluntad política quiera hacer cosas, entonces cambias un poquito el chip y te das cuenta que es que no cuentas con el apoyo necesario del ámbito técnico, es que no están en la misma clave que yo, ¿no? Probablemente ni una visión ni la otra sea la correcta, ¿no? Para que los procesos funcionen requiere de la colaboración de todas las partes, no solamente del ámbito técnico de la administración y del ámbito político, sino también del ámbito civil, de la sociedad civil, a través de sus organizaciones. ¿Y la planificación y la participación no resolverían ciertas cosas? A nivel teórico hemos hablado mucho y se ha escrito mucho y hemos debatido mucho sobre todo esto. Es decir, el desarrollo local tiene que ser participativo y tiene que partir de la planificación territorial. Y esto es un proceso de abajo arriba y, en fin, a nivel práctico es donde hemos descubierto que esos discursos, con los frenos que se encuentran, precisamente están en los que hacemos el propio discurso o los que hemos diseñado el discurso, tanto a nivel técnico como político, ¿no? La realidad siempre hace que cualquier discurso teórico se encuentre con sus propias limitaciones, con sus propias incoherencias y bueno, también se pone de manifiesto los intereses, entre comillas, desde cada perspectiva de que está hecho, ¿no? ese discurso. La realidad es que todo proceso es posible en el territorio si cuenta con las voluntades de todas las partes, sociedad civil, responsables técnicos y responsables políticos. Y lo hemos visto ya en numerosas experiencias, ¿no? Ya después de más de 20 años, casi 30 años de experiencia de desarrollo local, en una zona muy dinámica en este aspecto como es en general Andalucía, pero especialmente Andalucía Occidental, ¿no? Y nuestra comarca, el Bajo Guadalquivir. Allá hay casi 30 años de experiencia. Hemos tenido tiempo de descubrir muchas cosas que hacíamos mal, muchas cosas que hacemos bien y un déficit también grave que tenemos en todo esto, que es la capacidad de comunicarlo, de explicarlo, porque quizás ese es el primer freno con el que nos encontramos para poder obtener la participación real de la sociedad, ¿no? Si no lo sabemos explicar bien y no sabemos implicar bien a todo el mundo, pues ahí quizás empecemos ya cojos. Yo, como tú dices, aquí ha habido mucha experiencia muy rica en algunas cosas, menos interesante en otras o con algunos errores, por decirlo de esa manera también, pero nos encontramos en un escenario donde a nivel internacional todo el mundo está apostando por los territorios, todas las estrategias de desarrollo se están vinculando o mirando a lo local o a lo territorial. Nos encontramos en una Unión Europea que plantea todo su marco comunitario de apoyo vinculado a los territorios y a los gobiernos locales, pero nos encontramos con un gobierno donde se está planteando recortes tanto económicos como a nivel competencial de los gobiernos locales. Es verdad, mira, nosotros que en las redes internacionales en las que participamos, tanto a nivel municipal como a través de FAMSI, pues tanto la red nacional de fondos de cooperación, la Confederación de Fondos, o la incipiente red de fondos europeos en la que estamos impulsando desde FAMSI, estamos en la red de ciudades y gobiernos locales unidos, en fin, participamos y tenemos relación con muchas redes internacionales donde ahora estamos viendo cómo en este proceso de programación, hablando por ejemplo de Europa, el proceso de programación 2014-2020, el lenguaje, la terminología y los conceptos que llevamos 20 años manejando aquí en Andalucía se están por fin instalando de una manera además sólida en esa programación, tanto en el discurso como en el contenido de los programas. Pues resulta que aquí en España parece que hemos cogido el camino contrario, porque bueno, a nivel competencial los municipios nos hemos visto con un auténtico frenazo y un parón con la ley de racionalización de los gobiernos locales que ha hecho el Gobierno de la Nación, una ley que recorta más que en lo presupuestario, ahí pone limitaciones también, pero recorta en las capacidades de los gobiernos locales, en las capacidades competenciales y en las capacidades de articular mecanismos propios de financiación de esos procesos. Bueno, estamos un poco en sentido contrario, pero
Yo lo veo como un simple hándicap más que tenemos los gobiernos locales, hemos superado mucho durante muchos años y este es otro. Después de 20 años hemos pasado, quizás nos hayamos quedado un poco detrás, o hemos perdido un poco cierto liderazgo, cierto rumbo, ¿no? Nos hemos despistado en el camino. Sí. Y ahora hay territorios que tú ves que están construyendo cosas novedosas, que están haciendo más cosas y de manera distinta y con un nivel de calidad tremendo, ¿no? Uruguay, Ecuador, hay territorios muy interesantes que están haciendo cosas muy interesantes y quizás ya no solo la cooperación ya no solo sea compartir lo que de aquí hacemos bien, sino también compartir y recibir. Si te das cuenta, lo que tú acabas de hacer es un resumen de lo que yo considero que es quizá la interpretación en clave de éxito de los procesos que nosotros hemos impulsado. Desde Andalucía hemos impulsado procesos de desarrollo económico local, procesos de planificación en el territorio, en distintos ámbitos, en distintas regiones de América Latina. Y bueno, esos procesos allí han seguido por su cuenta. Los impulsamos en su momento a través de proyectos concretos de cooperación, uno de ellos que citas, que bueno, pues ya hace casi creo que 20 años que pusimos en marcha la primera oficina de desarrollo económico local en la provincia de Pinar del Río, en Cuba. Y era un poco trasladar el modelo nuestro de oficina de fomento económico de aquí del Bajo Guadalquivir. Bueno, eso ha dado lugar a su propio proceso. Y resulta que hoy tenemos nosotros mucho que poder compartir en clave de aprender y de aprovechar de esos procesos. Por tanto, si superamos la lógica del donante-receptor en el ámbito de la cooperación descentralizada, pues podemos decir que lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho tan bien que ahora tenemos mucho que aprender de esos procesos que nosotros impulsamos hace unos años en América Latina. Pues bueno, yo creo que eso precisamente es un elemento de éxito de la cooperación descentralizada andaluza y especialmente de la cooperación hecha en el ámbito del desarrollo local. Claro. Antes yo recuerdo la cooperación cuando arrancaba, era una cooperación muy institucional, ¿no? Muy pública, muy institucional. En cambio, la evolución, no sé, tengo la sensación de que ya lo público se queda corto, tenemos que incorporar los actores económicos, los actores sociales, la ciudadanía en general, que se sienta vinculada con la planificación pública que desde su gobierno local se hace en materia de cooperación y solidaridad, pero también desde el punto de vista del desarrollo local, antes lo decíamos los procesos de participación, ¿no? Es decir, pensar que las cabezas que está cooperando hoy en día con Marruecos o con Bolivia, hay un saber hacer, hay un componente económico, pero también un componente estratégico y ciudadano, ¿no? Bueno, acuérdate de las primeras veces que planteamos que en un proyecto de cooperación entre un gobierno local y otro gobierno local de otra región, en América Latina, en Cuba o en Bolivia, en cualquier otra región, y planteábamos la cuestión de hacer un proyecto de cooperación descentralizada en el que tuvieran que ver las pequeñas y medianas empresas y en el que fomentáramos relaciones entre pequeñas y medianas empresas de los dos territorios. Y esto se hiciera desde la articulación, desde la coordinación o con el patrocinio y el apadrinamiento de los gobiernos locales. Y más de uno decía, no, eso no es cooperación, eso es otra cosa. Cooperación es, en ese modelo clásico, y yo creo que ya desfasado, financiar desde aquí pues, una potabilizadora de agua o una red de abastecimiento o de saneamiento de agua o arreglar unas aulas en un colegio. Hoy nadie pone en cuestión que la cooperación descentralizada y en ese ámbito que tiene en común con el desarrollo económico local, pues los actores económicos de los territorios tienen que estar implicados, tanto a nivel individual para lo que son relaciones comerciales puras, pero siempre de la mano de relaciones entre territorios y relaciones institucionales y de las relaciones entre las organizaciones en las que están esas empresas. El codesarrollo lo inventamos los gobiernos locales hace ya 20 años. Cualquiera lo puede poner escrito en el documento que quiera y atribuírselo, pero el codesarrollo lo inventamos los gobiernos locales, no los andaluces, los gobiernos locales de todo el ámbito de la cooperación descentralizada lo inventamos hace 20 años. Y algunos, especialmente además, que venían de la sociedad civil, que participaba en organizaciones no gubernamentales, en proyectos de cooperación, pues ponían frenos a ese modelo de cooperación descentralizada, desarrollo económico local y cooperación mutua, ¿no? Decía antes, hacemos mucho y comunicamos poco. Y es verdad, casi siempre se planifica muy bien lo que hay que hacer, cómo hacerlo, cuánto cuesta, dónde se hace, cómo, quién, pero se planifica muy poco cómo se comunica y cómo se implica a la gente a través de un proceso de comunicación de lo que se hace, ¿no? Esa es la asignatura pendiente que tenemos. Además es importante,
es más importante de lo que parece, sobre todo ahora después del proceso que la cooperación descentralizada y la que hacen los gobiernos locales ha vivido después o como consecuencia de la crisis económica que en los últimos 5 o 6 años estamos atravesando. La cooperación antes gozaba del beneplácito de la ciudadanía, o eso pensábamos, o eso decíamos, a lo mejor sin preguntarlo. Hoy algunos dicen, no podemos hacer cooperaciones de los municipios y poner recursos porque la ciudadanía ya no apoya esta línea de trabajo de los gobiernos locales, y además hay una ley nacional, que es la ley de racionalización, que impide que los gobiernos locales hagan estas cosas porque no está dentro de nuestras competencias. Bueno, lo que le da legitimidad de verdad a la cooperación descentralizada, a la labor de los gobiernos locales en desarrollo económico local, es el apoyo de la ciudadanía. Volviendo al tema de desarrollo, en un mundo como hoy globalizado, donde todo está interconectado, donde todo tiene que ver con todo, donde la información fluye, los recursos económicos y de cualquier tipo, el territorio en principio parece que se dibujaba con ese modelo nuevo de construcción mundial que estábamos padeciendo, pero desde mi punto de vista es todo lo contrario, lo que adquiere una dimensión distinta, hay que reubicarlo, pero adquiere una dimensión de que la gente necesitamos pertenecer a un lugar, la gente necesitamos pertenecer a un modelo cultural, a un modelo social, etcétera, y eso el territorio debería dimensionarlo y recogerlo, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que eso también, en esa dualidad que se puede dar o entender sobre globalización y territorio, también aparecen oportunidades de liderazgo, de papel de los gobiernos locales, de implantación, de implicación de los gobiernos locales en ciertos procesos y modelos, ¿no? Bueno, yo creo que ese fenómeno que se llamó generalmente de la globalización, que unos demonizaban y otros adoraban y nos vendían como la panacea de la generalización del bienestar común para todos los territorios, bueno, pues probablemente vive dos etapas, ¿no? Ha vivido una etapa en la que ese proceso ha estado dirigido o ha estado quizás definido por la falta de liderazgo político de los gobiernos tanto nacionales como de los gobiernos subnacionales, y eso ha estado dirigido por los intereses económicos. Eso ha tenido unas consecuencias, que son la crisis que estamos viviendo, y a esto está habiendo una respuesta que no es antiglobalización, sino que es una nueva globalización, desde otra perspectiva, desde la necesidad de una regulación, desde la necesidad de que los gobiernos nacionales dirijan esos procesos, y una clave nueva, desde la idea ya yo creo que establecida de que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tenemos algo que decir en ese proceso. Está claro, pero conectando también con otra idea que tú decías antes, hay un mundo de oportunidad nuevo, se plantea como una oportunidad para los gobiernos locales, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro territorio hay una Unión Europea que plantea un nuevo presupuesto hasta de 2014 hasta 2020, con un marco donde los gobiernos locales tienen mucho realce. Hay una situación económica a nivel mundial, pero en nuestro territorio con una incidencia brutal, que también plantea una serie de retos y de planteamientos. Hay una estrategia internacional, de procesos de participación y de implicación en materia de desarrollo local. Hay una globalización, es decir, hay una serie de aspectos que están en la mesa, que hay que jugar con esa realidad, pero desde un punto de vista, como tú me parecía muy interesante, positivista, es decir, desde el punto de vista de que se puede construir cosas, se pueden hacer cosas, pero claro, ¿hacia dónde? ¿Qué tipo de retos? ¿Cómo se abordarían ese tipo de...? Bueno, yo creo que una de las claves que estamos manejando es ese concepto de la internacionalización del territorio, ¿no? Cuando hablamos de globalización, pues en esa globalización tienen que participar el territorio a través de sus unidades básicas, es decir, los municipios, gobiernos locales, las organizaciones sociales y los operadores económicos de las pequeñas y medianas empresas. Me atrevería a decir que ese es el tipo de globalización que debemos fomentar, ¿no? Y sin duda eso va a ofrecer nuevas oportunidades para cada territorio. Hoy día es inconcebible que en ninguna región, ningún territorio, ninguna unidad territorial que es homogénea pueda por sí sola ser autosuficiente en cuanto a generación de empleo, de riqueza y de oportunidades para la promoción de las personas, porque en definitiva todo esto tiene que servir para que las personas allí donde viven puedan tener oportunidades de desarrollar sus capacidades, de llegar donde puedan llegar cada uno y de tener garantizado unos mínimos de bienestar independientemente de las capacidades de cada individuo, ¿no? Otros caminos ya los hemos explorado y hemos visto dónde estamos. Hay unos cuantos que son más ricos de lo que han sido nunca
y hay muchos más pobres de lo que había antes. Veo que tú planteas la visión con dos grandes retos, ¿no? Uno, trabajar en red, tanto a nivel de los territorios como a nivel internacional, y dos, un cierto acuerdo social, económico, político, institucional, que permita dar cobertura y tratamiento a estos temas, ¿no? Por eso, y vuelvo a lo de la concienciación, y la comunicación, esto hay que explicarlo muy bien, porque para que un gobierno municipal de un municipio pues como este, a las cabezas de 16.500 habitantes, pueda en sus presupuestos tener recursos establecidos, o sea, recursos definidos, no utilizar de manera, digamos, oportunista distintas vías de financiación, sino tener establecidos recursos que son para trabajar en las relaciones internacionales del municipio. Esto hay que explicarlo bien para que nadie piense que son recursos para algo que no es necesario o que no es productivo. Es necesario explicar que estos son recursos que tienen que tener y van a tener a medio plazo y a largo plazo repercusión directa en los ciudadanos de este municipio. Y de esa manera podremos construir este nuevo modelo de convivencia y modelo productivo. Si no, ahora, ¿cómo hacer esto? Desde luego, no solamente teniendo recursos, porque la capacidad de recursos que tiene este ayuntamiento son muy limitados. Si lo hago en el ámbito de una red de municipios que participa en redes internacionales, tendré garantizada la posibilidad de participar en espacios donde por sí solo no iba a poder hacerlo. Por tanto, esas redes internacionales son más que nunca necesarias, y especialmente una red europea de fondos de cooperación, de fondos municipalistas que nos permitan acceder en este marco nuevo de programación europea 2014-2020 a recursos que ahora utilicemos además de una manera mucho más inteligente que cómo hemos utilizado los recursos que hemos dispuesto en mayores cantidades de los que tenemos ahora, pero que probablemente no hemos utilizado con la eficiencia que debíamos haberlo hecho. Bueno, de todo se tiene su aprendizaje, también de esta crisis, y yo creo que estamos ahora en disposición. Los gobiernos locales enfrentamos sin duda un nuevo reto, porque hay un nuevo marco, que va a estar en un nuevo marco que va a ser con recursos para que los gobiernos locales podamos participar en procesos de internacionalización. Tenemos que aprovechar estas nuevas oportunidades porque, bueno, no sabremos qué vendrá después, pero tranquilamente, si no lo hacemos bien, probablemente dentro de unos años venga otra crisis tan mala o tan peligrosa o tan devastadora o mucho más que la que estamos viviendo.